comenzar esta mañana nuestra reunión de domingo. Así es que es un gusto saludarles a través de este medio, esperando que hayan tenido una feliz Navidad en compañía de sus seres amados y que se encuentren bien, de salud. Ese es nuestro mayor deseo, así es que vamos a tener unos cantos y después vamos a ir a la palabra y un breve aviso. Disfrutemos este domingo.
gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. esperanza fiel.
En su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a ir directamente esta mañana a la escritura. Ahí en tu lugar, ahí en tu casa, te voy a pedir que abras la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Esta mañana vamos a estudiar la porción de los versículos 39 al 56, lo que se conoce como el Magnificat, el canto de María, siguiendo con los efectos de Navidad. Quiero compartirte este texto esta mañana y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder estudiar su palabra con la alegría, pero también con la responsabilidad de abrirla y de gozarnos en lo que Él quiere comunicarnos hoy. Es que cierra tus ojos y vamos a orar y después damos lectura y entramos de lleno a la enseñanza de esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos abrirla con la convicción y la seguridad de que tú nos vas a hablar. Tu palabra es tan dinámica que produce los cambios y los efectos en el corazón del ser humano cuando éste, Señor, se dispone a aprender. Ya que tú, Señor, en tu gracia y misericordia nos has dado de tu Espíritu Santo para que nos enseñe, apelamos a ti, Espíritu de Dios, para que nos guíes, nos enseñes, nos instruyas y sigas transformando nuestra vida día a día a través de la exposición de tu santa palabra. Gracias por este tiempo. La abrimos con la seguridad de saber que tu voz se va a escuchar en nuestros corazones. Te damos a ti la gloria en el dulce nombre de Jesús y todos decimos amén. Vamos a dar lectura entonces a los versos que mencioné del 39 al 56. Dice así la escritura: a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación. Se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Aunque en esta porción que vamos a estudiar esta mañana es previo al alumbramiento o al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quise rescatar estos textos porque en esta visita que María, la madre del Señor Jesús, hace a Elizabeth, dice en una región de Judea, y todo lo que sucede, y este poema que vamos a estudiar, que en algunas porciones o en títulos le llaman el Magnificat, se le nombra, este poema que María exclama al reconocer la obra de Dios en su vida y lo que va a producir, no solamente en su vida, sino en la nación de Israel y en el mundo. Así es que, aunque ya celebramos Navidad, y esta predicación es post-Navidad, creo que en estos versículos hay que rescatar los efectos de Navidad. Esta mañana yo quiero compartirte precisamente esto, los efectos de Navidad. Navidad no es
solo una narrativa de ideas o conceptos subjetivos. Es la narrativa de la historia de Dios en favor del ser humano. El ser humano en su condición caída y de oscuridad. Navidad convierte y transforma en la vida de las personas en una realidad dinámica, en una realidad transformadora. Navidad produce cambios, no solamente a nivel personal, sino a nivel comunidad. La Biblia registra a lo largo de sus páginas nacimientos milagrosos, nacimientos extraordinarios, desde Isaac, el hijo de Risa, Sansón, uno de los jueces que también es un nacimiento extraordinario, Samuel, el último juez y el primer profeta, que también nace de una manera extraordinaria a través de la plegaria de su madre Ana, y que hay una cierta similitud en 1 Samuel capítulo 2 y esta narrativa que estamos estudiando hoy, la exclamación de María. Y no solamente Samuel, sino Juan el Bautista mismo, que en la vejez de sus padres él fue concebido y es el último de los profetas, donde el mismo Señor Jesús dice que de los nacidos de mujer no hay nadie como él. Este profeta que habló y que allanó de alguna manera y enderezó las sendas del pueblo para que viniera la predicación del Mesías. ¿Qué efectos produjo Navidad o qué efectos produce Navidad? Esta mañana yo quiero compartir contigo 3 cambios que produjo Navidad en esta exaltación de María a Dios, pero que también tiene consecuencias y efectos en la vida de las personas y de las comunidades. Y no solamente las comunidades, sino un día del mundo entero, de la humanidad entera, de aquellos que Dios ha redimido y va a redimir por la predicación de Navidad en algún sentido. Entonces yo quiero hablar entonces de 3 cambios que produjo Navidad. Pero antes de entrar a los tres cambios que produce Navidad, quiero destacar un aspecto sobre María. Y en los versículos 39, y si me acompañas, el versículo 39 dice que a los pocos días María emprendió un viaje y se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Y al entrar a casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Y vemos esta parte del saludo, de la salutación, que hay una situación interesante desde el mismo saludo de María. Pero lo que nos queremos centrar sí es en este aspecto y de lo que la misma María tiene como revelación de parte de Dios para su vida. Y yo quisiera destacar, antes de hablar de los 3 cambios, que Dios, como dice la Escritura, da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y esta actitud de María, de ser una mujer humilde y de recibir la revelación de parte de Dios, que a través de la concepción del Espíritu Santo de una manera extraordinaria y milagrosa, vendría la luz y la salvación para la humanidad. Una revelación para una mujer humilde, y Dios se revela a los humildes. El versículo 39, como decíamos, que María emprendió ese viaje, y María dice lo siguiente en el versículo 45, Elizabeth le dice lo siguiente: dichosa tú que has creído por lo que el Señor te ha dicho, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. María fue una mujer humilde que le creyó a Dios, que tiene la fe para creer lo que Dios dice. Y Elizabeth hace un reconocimiento de la fe de María, porque ella va a ser una mujer feliz, dichosa, y como dice en otras versiones, bienaventurada la que creyó. Es decir, María creyó el anuncio
que Dios le hizo a María a través del ángel Gabriel y fue la depositaria de el Mesías. Es decir, a través de la concepción milagrosa, María se vuelve una mujer feliz. Pero no solamente porque ella alberga al Salvador del mundo, sino porque creyó lo que Dios le había prometido. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Y vemos a María como mujer de fe, porque ella fue humilde, lo suficiente humilde para creer. Y lo que automáticamente hace María al creerle a Dios y creer lo que Dios va a hacer, es algo que las personas o las gentes que han sido salvas por la gracia de Dios y que creemos o que creen lo que Dios dice, lo que automáticamente va ligado con la fe es la alabanza y la adoración, porque en el versículo número 46 dice: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Una mujer que tiene fe para creer lo que Dios dice, automáticamente le lleva a ella a una expresión de alabanza, de adoración. Mi alma glorifica al Señor. Es decir, María involucra sus emociones, involucra su intelecto, involucra su voluntad, todo el ser que es ella para alabar y glorificar a Dios. Pero es tan humilde para creer, para alabar a Dios, pero para tener un principio fundamental. María reconoce su condición y su condición de mujer que se sabe pecadora. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque el versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi Salvador. María reconocía su condición de pecado, porque ella declara que ella necesita un Salvador. Ahora, qué interesante, porque María, como una mujer judía, entendía que el único que podía salvar no solamente a la nación de Israel, sino a las personas, era Yahweh, Yahvé, el Dios de Israel. Entonces María no solamente tiene fe y alaba, sino que reconoce su condición pecadora, su condición caída. María se refiere a Dios como Salvador. Esto indica entonces lo que estoy comentando, que necesitaba un Salvador que reconocía su condición de pecado como cualquier humano, estado de perdón y de gracia. No es la mujer inmaculada o libre de la mancha del pecado original, como algunos creen o aún predican o enseñan. Esto es un dogma que no es tan antiguo como algunos creemos o piensan, que María nació sin pecado original. Esto es un dogma que fue declarado en 1854 por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de ese año, en la bula Ineffabilis Deus. La idea de que María fue libre del pecado original, del pecado con el que el ser humano, según lo que nosotros entendemos y creemos en la Biblia, que todo ser humano nace bajo pecado, como David en el Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre, y en el Salmo 58 se reitera que desde el vientre el hombre es pecador. María reconocía esta idea de que María nació sin pecado, que Cristo la salvó antes de nacer para que ella pudiera recibir sin pecado a Jesús. Esto no es bíblico. María reconocía su necesidad de un Salvador, reconocía que Dios era su Salvador, y ella dice: se ha dignado de ver la bajeza de su esclava, o la condición humilde de su esclava. Entonces es importante para entender Navidad y que los cambios se produzcan en las personas, es acercarte con fe, reconocer a Dios como el que recibe toda la gloria y toda la honra, porque ella
Tuvo fe para creer lo que Dios le había dicho. Glorificó a Dios y reconoció su condición caída. Entonces Navidad produce los cambios que María misma va a mencionar en los siguientes versículos. Los cambios y todo el crédito le pertenecen a Dios. Dios es el que genera los cambios, no solamente en los individuos, sino también en las comunidades. Y el primer cambio que quiero mencionar esta mañana en estos versículos, el primer cambio que produce Navidad es un cambio a nivel moral. Cuando entendemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios para la vida, el primer cambio que se genera en las personas es un cambio a nivel espiritual, un cambio moral. Dice el versículo 51, nuestra exclamación poética de María, dice que de generación en generación es su misericordia, Dios ve nuestra condición, y María se reconocía como, lo entendimos, como esclava que necesitaba de un Salvador, reconoce la santidad de Dios, y luego dice, hizo proezas con su brazo. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo. Y aquí viene el primer cambio. Dice, desbarató las intrigas de los soberbios. Voy a dar lectura en mi Biblia, la tengo en forma paralela, lo que dice Reina Valera. Dice, hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Desbarató las intrigas de los soberbios, dice Nueva Versión Internacional. Pero la expresión, como dice Reina Valera, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, da la idea de dispersar en esta imagen como se dispersan las ovejas, como cuando las ovejas son atacadas, se dispersan, se alejan cada una en una dirección. Así es los pensamientos o la arrogancia de las personas es desbaratada en su forma de pensar. Cuando Navidad llega y entendemos el significado real de Navidad, ¿quién es este niño del pesebre? Que no solamente fue un niño y que se quedó siendo niño, sino que este niño creció y este niño se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario y murió y fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos y gobierna con poder. Navidad produce cambios, y el primer cambio que Navidad produce cuando entendemos que el niño de Belén es el Salvador del mundo, genera cambios a nivel moral, en nuestra forma de pensar. Dice la Escritura que esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Todos en determinados momentos tenemos pensamientos arrogantes. Tenemos, antes de conocer realmente lo que significó Navidad, tenemos proyectos personales que no toman en cuenta a Dios. Cuando Navidad llega, le da un golpe de muerte al orgullo del ser humano. Porque entonces reconocemos quién es Dios, que se encarnó en la persona de Jesucristo, y entendemos nuestra condición y nuestro orgullo cae por suelo. El corazón del hombre es confrontado porque es ahí donde se gestan los pensamientos, las emociones y los pensamientos, la fuente generadora de los impulsos, de la fe, de la palabra, de los hechos. Todo ser humano de alguna manera es orgulloso y necesita reconocer su condición limitada y caída para que los pensamientos de autosuficiencia y planes egoístas caigan ante la majestad de Cristo. Muchas veces, y sin entender Navidad, el hombre piensa en sí mismo, en satisfacer su necesidad sin pensar en los otros. Todos tenemos el lado soberbio que necesita ser caído por la transformación de Jesucristo.
El Evangelio es capaz de transformar el espíritu, donde se generan los pensamientos, las ideas, los conceptos. Ahora, lo que era normal y común antes de conocer a Jesucristo y lo que Navidad trajo para nosotros, como la mentira, los robos, la codicia, la avaricia, la blasfemia, son puestos en su lugar y ahora reconocemos que es pecado. Y el primer cambio que trae Navidad es un cambio a nivel moral, espiritual. Por eso María dice que hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Primer cambio que produce Navidad es un cambio moral. Segundo cambio, versículo 52, por favor. Dice así: de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. O quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Segundo cambio que trajo Navidad. Como mencionamos, primer cambio a nivel moral, cambios morales en nuestro espíritu, nuestra forma de pensar caída ahora es transformada por la mente y el corazón de Dios a través de su palabra. Pero también hay cambios sociales en comunidad. Fíjate, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Conecta esta idea. Para poder reconocer nuestra condición hay que ser humildes. María, como mujer de fe, siendo una mujer humilde, reconoció su condición y su necesidad de un Salvador. Entonces, cambios morales, pero también cambios sociales. Literalmente, demoler los tronos de los gobernantes o de los altos funcionarios. Las etiquetas con las que el mundo califica a la sociedad en Cristo desaparecen. El aparente poder que creen tener los gobernantes es limitado. Caen ante el poder del niño de Belén. Navidad fue capaz de turbar a toda una ciudad. Dice la Escritura en Mateo capítulo 2, versículos 2 y 3. Si lo recuerdas, en la visita de los magos de Oriente, cuando llegaron y van ante la máxima autoridad del gobierno con Herodes y le preguntan sobre el nacimiento del rey que ha nacido, y este hombre, líder, gobernante, que se suponía que gobernaba a la nación de Israel y debería saber todos los antecedentes sobre el nacimiento del Mesías esperado, tiene que preguntar en dónde nacería él. Y dice que trae a los líderes espirituales para preguntarles. Dice en Belén. Y dice que Herodes se turbó con toda Jerusalén. Es lo que es capaz de hacer Navidad. Cambios a nivel social. Demoler los tronos de los gobernantes. Los humildes ahora son exaltados. Es decir, son elevados en dignidad y felicidad. Porque eso es lo que dice. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El soberbio se exalta a sí mismo. Y como dice, ¿verdad?, que el dicho que la alabanza en boca propia se vuelve en vituperio. En la desaprobación que una persona hace con mucha dureza en contra de algo o alguien. Eso es lo que es capaz de producir Navidad. Cambios sobre los soberbios, sobre los que creen que tienen toda la autoridad, sin saber que nada puede recibir el hombre si no le viene dado de lo alto. El humilde, aquel de condición que reconoce su condición baja, aquello que es bajo y que no se levanta mucho y que reconoce su condición, es exaltado. Mateo 11:29, para poder tener esta idea con claridad, dice lo siguiente, si me acompañan.
dice la Escritura. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El humilde que reconoce que todo viene de Dios, el humilde que reconoce su condición y que es capaz de exaltar y de exaltarnos. Tercer cambio que produce en la vida. Entonces vimos un cambio moral y un cambio social. Y algo que nos debe de dar paz en nuestro corazón, que aún a pesar en que los gobiernos humanos a veces parece que nunca serán derrocados o que no habrá cambios, la Biblia y la Escritura enseña que un día Jesucristo va a gobernar con justicia y rectitud, que un día Él se va a sentar en el trono y que literalmente gobernará con rectitud, con poder, con amor, con justicia y con paz. Y aunque los gobiernos de hoy o los gobernantes de hoy piensen que pueden dictar sentencias, dictar leyes que aún van en contra de la palabra de Dios y de lo que Dios enseña, nosotros los que creemos sabemos que son limitados y que Dios tiene un plan soberano. Así es que habrá los cambios necesarios en un futuro, aunque ahorita parezcan tan lejanos, aunque parezcan tan difíciles. Nosotros descansamos como María lo vislumbraba a través de creerle a Dios, del anuncio de Navidad, que un día el brazo de los poderosos, de los gobernantes, de esta gente que se siente en los tronos, sería quitado y Dios exaltaría a los humildes. Y el tercer cambio que produce Navidad es el cambio económico. Versículo 53, por favor. Dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ahora leo en NBI: a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Quiero también leer el Salmo 107.9, por favor, si me acompañas. Salmo 107.9, por favor. Dice así: Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. En una sociedad sin Cristo se convierte en una sociedad que acumula. La Biblia habla sobre el dinero, es un tema que es tocado con claridad a través de la Escritura. Y es a veces interesante o importante reconocer que el dinero no es bueno ni es malo, pero si es causa de muchos males, dijo el apóstol Pablo a un joven pastor, a Timoteo. Causa de todos los males es el amor al dinero. Pero yo creo que Navidad es capaz de generar cambios también en esta parte tan sentida como es la economía. Entonces no solamente es un cambio moral a nivel espiritual, en nuestra forma de pensar, en nuestra soberbia y autosuficiencia. Navidad nos lleva entonces, como lo leímos, a reconocer nuestra condición de pecado, a tener fe y a creer en las promesas de Dios. Y saber que un día se van a generar los cambios sociales que tanto anhelan la humanidad, de tener gobiernos justos y equitativos. Humanamente no los habrá hasta que Jesucristo venga e instaure su reino de justicia, de amor y de paz. Y también se produce a través de Navidad cambios a nivel económico, porque eso es lo que humildemente alcanzo a entender. Dice: a los hambrientos colmó de bienes. Está hablando de bienes materiales, no solamente de bienes espirituales, que somos ricos, como dice la Escritura en Efesios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero también Navidad es capaz de transformar a las sociedades y hacer sociedades más generosas, más compartidas. Y yo creo que la expresión de la iglesia o de los cristianos, de su iglesia, deben entender que una sociedad sin Cristo se convierte en una sociedad que acumula, en el que hay que acaparar todo lo que se pueda.
Y quizás es algo que nosotros deberíamos de revisar. ¿Para qué queremos tener más? En esta pandemia, cuando hace casi ya un año que empezó esta pandemia y que empezó a alcanzar, empezó en el lejano oriente, en China, y luego fue corriendo la pandemia tan rápido que llegó a Occidente. Y uno veía en las noticias el desabasto que se producía por el temor de quedarte sin algunos bienes de primera necesidad. Y se saqueaban literalmente, no en robo, sino que se acababan productos de primera necesidad, como papel higiénico, algunas otras cosas, toallas de mano, alcohol. Hubo desabasto porque la gente acumulaba. Y una sociedad sin Cristo se convierte, como lo repito y lo reitero, en una sociedad que acumula, en el que hay que acaparar todo lo que se pueda. Si la iglesia y nosotros como cristianos entendemos lo que es Navidad, yo creo que tendríamos dos características. Si este versículo dice que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, o los despidió con manos vacías, es porque Navidad es capaz de no querer tener demasiado mientras otros tienen demasiado poco. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos y comer, no sea que se desmayen por el camino. Deberíamos de no querer tener demasiado, mientras otras personas tienen demasiado poco. Dios nos permita acrecentar cada vez más no solo nuestra fe, sino un corazón generoso. Y si queremos acumular, si queremos tener mucho, que sea solo para poder dar y compartir con los demás. Navidad también sacia el hambre y la sed espiritual, pero también la física. Recordemos 3 cambios que produjo Navidad: cambio moral, cambio a nivel social, comunidad, y un cambio económico. Porque la Biblia también nos enseña que todos los cambios que Dios va a generar afectarán todas las áreas del ser humano. Así es que no solamente es en lo espiritual, sino también en lo emocional, en lo físico. Esto es Navidad. Navidad produce y genera cambios. Navidad es capaz de hacer los verdaderos cambios en las personas. Navidad se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo creo que una buena oportunidad para ti y para mí, si Dios nos permite terminar el año, es compartir esta semana con alguien los cambios que Navidad ha generado en ti, que ha generado en mí. María fue capaz de reconocer en su vida estos principios fundamentales y pudo ver más allá, por la gracia y la revelación de Dios, lo que realmente significaba Navidad. Como lo decía al inicio, Navidad no es estática, Navidad produce cambios. Y no solamente a nivel personal, sino a nivel comunidad. Por eso la iglesia debe ser esa expresión donde Navidad se viva todos los días. Si Navidad es dar, porque Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesucristo. Si Navidad es compartir nuestra fe, compartir los que Dios ha hecho en nosotros y también dar al hambriento, al necesitado. Que Dios nos haga una comunidad generosa. Mi anhelo para Río de Gracia es que si hay algo que nos caracterice sea la generosidad.
poder compartir nuestra vida con las personas y también compartir lo que Dios nos ha dado para el más necesitado.